Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas al podcast Aquí es así, un espacio por y para ampecianos. Soy Mariana Salazar. Y yo, Ana María Oaxaca, aquí planteamos un espacio para tratar aspectos del bienestar emocional y sobre cómo nos sentimos en el Anfeso, en acompañamiento de los estudiantes Martín Gómez y Mariana Vega. Este es un proyecto desarrollado en el Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y alumnos de secundaria. Para dar introducción al tema, primero hablaremos sobre experiencias personales y para esto emplearemos un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿ustedes alguna vez han sentido que han tenido dependencia emocional por alguien? La verdad, yo he sentido que sí he tenido dependencia emocional hacia alguna persona, pero no siempre es como el vínculo de pareja, simplemente también puede ser con familiares o en algunos casos también con amigos. Pero en tu caso, ¿cuál crees que ha sido la experiencia con dependencia emocional que has tenido? Bueno, yo he tenido con amistades y con mi pareja, que pues duramos un periodo muy largo y a pesar de eso pues nosotros teníamos muchos problemas, pero siempre trataba la manera de él como de manipularme a pesar de que me hiciera daño. Yo seguía ahí porque sentía como el temor de no estar con él. O sea, me hacía sentir tan chiquita que yo sentía que lo necesitaba a mi lado, y cada vez que por ejemplo nosotros terminábamos y a la semana ya volvíamos porque él me decía como que yo te necesito, yo esto, yo lo otro, y yo como, o sea, me sentía culpable por dejarlo. Entonces había muchas cosas que yo permitía en la relación simplemente por no perderlo a él, porque me sentía sola y sin él sentía como un vacío. Fue el fin del mundo. En el caso de Mariana haremos la pregunta, ¿alguien cercano a ti alguna vez ha dependido económicamente de alguien? Realmente creo que por parte de mi mamá la he visto hacia mi papá económicamente. Es como el hecho de ver que él puede sostener la familia. A ella le cuesta dejarlo, pero ella dice que en sí puede salir sola adelante y muchas veces ha intentado salir de ese lugar, pero simplemente no ha podido porque se le hace muy difícil. Es como, sin él no soy nada, sin él no soy nadie, entonces es como algo que la hace estar ahí sí o sí. Bueno, partiendo de este punto, ahora hablaremos sobre qué actitudes que tuvo la otra persona y tuviste tú te hacen pensar que tuviste una dependencia emocional hacia esa persona. Bueno, en el caso que pues estamos, en mi caso, las actitudes por parte de la otra persona no eran malas, tampoco tenía actitudes buenas, o sea, era muy variante sus actitudes hacia mí, y por eso lo que digo, yo por esas cosas tenía picos de emociones demasiado fuertes, pero digamos las acciones que yo tenía era buscar aprobación, o sea, yo hacía demasiadas cosas para tener la aprobación de esa persona, y pues en un punto para mí, y siento que para de pronto mis compañeros y la gente que nos está escuchando, puede ser un poquito desgastante, desmotivante ver que tú haces y ver a la otra persona que hace lo mínimo o no hace absolutamente nada por ti. Yo sentía que, o sea, que sus actitudes conmigo eran muy bipolares. Y, o sea, un día me trataba bien, que me adoraba, me amaba, y al día siguiente me hablaba, o sea, a veces ni me hablaba feo o no me hablaba. Y yo todo el tiempo también, como lo que decía mi compañera Ana, que uno todo el tiempo está como desgastándose y haciendo todo lo necesario para que esa persona por lo menos te mire un momento y simplemente no recibir algo recíproco. Entonces uno ahí dice como que necesito que me prestes atención, así sea un momento. Entonces, por lo mismo, yo sentía que él jugaba mucho con mis sentimientos y conmigo, entonces por eso fue que no podía salir de ahí. De mi parte, pues en primer lugar, como que yo alcancé a
ser todo lo que esa persona quería que yo fuera, simplemente como en busca de aprobación de esa persona para que esa persona se quedara conmigo. Literal cambié mis hábitos, cambié mi forma de vestir, mi forma de ser, en solo basarme a lo que esa persona quería para mí y cómo quería que yo me viera para esa persona. Como dicen lo mismo mis compañeras, sí es algo desgastante, que pues en un punto uno se da cuenta de las cosas, y más que todo como lo que a mí me ayudó a darme cuenta de sus actitudes era de que cuando yo la necesitaba o lo necesitaba no estaban para mí, pero siempre yo estaba para ellos, y eso me hacía sentir como en parte demasiado como vulnerable y, por decirlo así, una segunda opción, porque siento que ese es como mi mayor problema, que uno normalmente siente que pueden llegar otras personas a su vida y luego tú te sientes como reemplazado o desechado por ese tipo de personas porque ya no te buscan de la misma forma que lo hacían antes. Entonces uno como que llega a desgastarse por ese tipo de comportamientos, porque a uno no es que a uno le guste ser el centro de atención o le guste ser como siempre la vida de esa persona, pero al momento de que tú le tienes dependencia emocional a alguien, en serio solo te basas en esa persona y solo te importa esa persona, entonces no buscas como nada más allá de. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Llevando el tema más, o sea, hacia donde lo llevó Martín, digamos, en ese punto uno está en una situación en que no sabe si irse, quedarse, porque uno igual así tenga dependencias y esto, uno siente que uno ama a esa persona, tal vez no amor, o uno siente mucho cariño por esa persona, y uno dice como, me estoy quedando con unas actitudes feas, estoy aguantándome cosas que sé que no me gustan, que sé que no me debería aguantar, pero quiero tanto a esa persona que por ella o él lo aguanto y sigo hasta que en un punto uno se cansa, y fue lo que acá nos pasó a todos. Lo que dijo Ana, uno se cansa siempre como de dar mucho más y no recibir lo mismo, que todo el tiempo tú estés estancado en estar con esa persona bien y que simplemente él, o sea, no haga ni el más mínimo esfuerzo, así sea por querer quedarse contigo, así sea un momento de la relación, de querer estar bien, así sea un solo día, simplemente de querer seguir las relaciones bien. Siguiendo este tema, porque siento que pues este es como un avance a cada uno y que uno se da cuenta que, como uno dice, es desgastante para cada uno. La pregunta acá llega a ser: ¿cómo pudieron ser capaces o qué vieron para poder por fin salir de esa relación? Bueno, la verdad es que yo fui capaz de salir de esa relación porque, bueno, con mucha ayuda psicológica también, pero también fue mucho porque yo me cansé. Me cansé de las peleas, de las infidelidades, de los malos tratos, me cansé de todo. O sea, simplemente yo dije, ya no doy más. Porque, o sea, yo siento que hice como terapia de choque y por lo mismo sentí que no, o sea, que no valía la pena seguir mortificándome por una persona que no hacía lo mismo por mí. Entonces, así pude salir de esa relación. Simplemente un día dije, no más, y fue no más, literal. Hasta que él últimamente pues volví a buscarme y eso, y yo sentí que no lo había superado como tanto, porque hasta pensé en darle otra oportunidad, pero gracias a Dios lo medité bien y dije que no quería más, y ya, porque, o sea, no quería volver a pasar por lo mismo. Así las personas te juren y perjuren que van a cambiar por ti, nunca lo terminan haciendo porque siguen volviendo al mismo círculo vicioso. Bueno, para mí pues fue como, por decirlo así, yo no me quería alejar, pero me tocó. A esa persona le atribuyo mucho que me enseñó a soltar, pues no de la manera correcta, no de la manera que se tenía que hacer, que una persona tiene que aprender, sino pues básicamente aprendí a las malas, ¿no? Que sus tratos y pues sus comportamientos realmente me hacían sentirme mal, al punto que pues yo llegué a valerme completamente de esa persona y de lo que me decía, de que mi autoestima se basaba en esa persona y de que yo básicamente las actitudes que tomaba eran por esa persona. Tampoco como que me justifico ni nada, porque sé que de las dos partes hubo manipulación, por decirlo así.
Pero sí acepto que el que se tenía que alejar era yo, porque la persona era la que tenía las malas actitudes contra mí y me hacía sentir menos, o sea, básicamente como que su idea era rebajarme para que yo no pudiera estar con otra persona más que no fuera esa persona. Y ahí fue que yo me di cuenta que yo me tenía que alejar porque esa persona no me hacía bien, y más de lo que sentía y mis sentimientos no valía el daño que me estaba haciendo esa persona y cómo se comportaba conmigo. Bueno, en mi caso no fue tanto que me haya cansado, sino que yo tuve ayuda psicológica de una psicóloga que me hizo ver que también mis actitudes, todo lo que yo sentía también era muy tóxico, o sea, que no solo era parte de esa persona, sí, la persona tuvo malas actitudes, tuvo malas acciones, pero también me di cuenta que yo tenía unos rasgos de ansiedad, de apego, de todas esas cosas que me hizo replantearme a mí misma y que la otra persona tal vez no lo hacía con el afán de hacerme sentir mal, pero yo así lo sentía. O sea, hubo un alejamiento, pero siento que fue más de darme cuenta, de mirarme a mí misma y decir, yo la estoy, por así decirlo, embarrando, porque también estoy siendo demasiado intensa, intensísima, y era demasiado, no sé cómo decirlo, como asfixiante hacia esa persona. Bueno, a lo que dice mi compañera Ana María, es verdad que a veces uno solo mira las actitudes de la otra persona, pero no las actitudes que uno toma, porque parte de manipulación también viene a uno llegar a decir como, ay, es que Dios mío, te necesito y si no estás conmigo me va a matar. O sea, también viene como en esa parte, ¿no? De que a veces nosotros pensamos que la persona que nos hace daño es la única culpable, cuando nosotros también tenemos actitudes que logran hacer que la otra persona sí sea culpable, porque en ambas partes son culpables, pero no nos miramos a nosotros y miramos el tipo de actitudes que tenemos o las cosas que cometemos y solo decidimos echar culpas en vez de mirar para nosotros y lo que hicimos sobre esa persona y lo que esa persona hizo con nosotros. Lo que dice Martín también es verdad, o sea, uno también tiene que mirar sus acciones y cómo te comportas, pero en mi caso yo nunca como que le demostraba a él cómo él me hacía sentir, simplemente que yo en mi casa, en mi cuarto, pues yo ahí como que me desahogaba yo con yo, porque no me gustaba demostrar, a pesar de que le tenía una dependencia emocional, a mí no me gustaba demostrar a él que a mí me afectaba. Entonces a eso llegué para no demostrárselo tanto, y como en un momento para dejar de sentir, lo que hice fue que comencé a tomar antidepresivos, comencé a como quería dejar de sentir y comencé con ayuda psicológica a tomar pastillas, porque o sea, yo sentía que ya no daba más, que en cualquier momento iba a colapsar y que me iba a sentir peor de lo que ya me sentía. Entonces sí, o sea, la verdad es que él puede que sea el culpable, pero también que puedo ser yo, porque simplemente a pesar de las actitudes no supe cómo irme y confundí el poquito de atención que me daba con amor, y por eso es que la verdad es que más que él yo tengo la culpa, porque yo fui la que me decidí meter ahí y la verdad es que me sentía muy rara. O sea, yo quería siempre estar con él, y cuando a veces no podía me daba así como una depresión impresionante, que no me daban ganas de comer ni, o sea, de nada, absolutamente nada. Y cada vez que cuando él me hablaba, yo sí quería como volver a estar con él. Entonces la canción que me escribiste como olvidó, y en el carro el primer beso fue tan mágico. Aunque trato no puedo dormir sin imaginar tenerte aquí en mi habitación. Estos días a mi vida le diste color y he conocido de ti lo que tiene valor. Tú me gustas demasiado, me da miedo enamorarme, créeme, esto es lo mejor. A lo que dice mi compañera Mariana, siento que no está bien uno echarse la culpa de todo, porque, o sea, en primer caso, sí, nosotros somos culpables en no salirnos de esa situación, pero eso es a lo que viene una dependencia emocional, a lo que uno no puede, a lo que uno siente que no puede y que no es capaz de vivir sin esa persona. En ese tipo de aspectos siento que uno no se puede echar la culpa completamente de eso, porque uno tampoco es responsable de las acciones de las demás personas. Sí, uno es responsable de salir de los lugares, uno es responsable de mirar de las dos partes, ¿no? Pero también uno es consciente que uno no se puede echar la culpa completamente de todo.
Salazar dijo algo que me pareció importante, que fue que ella dijo como yo no decidí hablar, no decidí decirle lo que a mí me incomoda, y en un punto a mí eso me pasó. Yo no hablé, no expresé lo que sentía, y siento que eso, no sé, para las otras personas, para mí, para lo que fue mi ayuda psicológica con la psicóloga, es que uno tiene que expresar lo que siente. O sea, si la otra persona no le importe, no te dé la importancia al hablar, pero siento que sacarlo, hablarlo con esa persona sí podría ayudar o a mejorar la relación o a que tú te sientas un poco más tranquilo y poder salir de ahí de una manera muy sana. Respecto a las experiencias que han vivido mis compañeros, desde mi punto de vista, a mí me gustaría cuestionarles a ellos si ustedes, después de lo que han experimentado, vivido y sentido sobre esa dependencia emocional, ¿ustedes creen que dentro de ustedes puedan volver a repetir esa dependencia emocional sobre una amistad o alguien de pareja? La verdad yo siento que, no sé, puede que sí, puede que no, porque uno dice como que no, ya aprendí y ya no voy a volver al mismo círculo, pero uno más adelante dice como que de pronto sí le estoy metiendo mucho corazón ya y pues ya estoy creando una dependencia, así uno no lo quiera, porque a veces pasa mucho de que tú te sientes tan solo que la única persona que tú tienes en tu vida puede ser tu pareja o tu amistad. Entonces por eso es como que tú todo el tiempo estás como... Tú lo haces inconscientemente, porque, o sea, tú tampoco es como que yo le voy a crear una dependencia a él, porque no sé qué, no. Tú como te sientes tan solo y el único apoyo, el único hombro que tienes a tu lado, pues, es esa persona. Entonces, por eso es que tú sientes que la necesitas en tu vida. Entonces, yo siento que podría pasarme otra vez, de pronto. No sé, no me voy a decir que no o sí, porque puede pasar muchas cosas, pero yo siento que, no sé, es que de pronto sí, porque uno a veces como se siente tan solo de que quiere volver como a tener a alguien importante en su vida, y tú cerrándote a conocer más gente y a tener círculos, le creas una dependencia. Así tú te quieras alejar, simplemente no vas a poder, porque tú los quieres tener en tu vida todavía, o sea, sientes que los necesitas. Entonces yo siento que más en un futuro puede que sí. Digamos, en mi punto de vista y en la ayuda que logré tener, gracias a Dios, siento que no volvería a repetir esos patrones. No digo que no me volvería a pasar, porque es verdad lo que dice Salazar, los sentimientos a uno lo consumen, pero digamos, viendo en retrospectiva lo que yo fui en ese momento y lo que tal vez soy ahora como persona, siento que no volvería a tener una dependencia emocional hacia una amistad. No sé si hacia una pareja la podría llegar a tener. Bueno, también yo pues contestándole la pregunta a mi compañera Mariana, yo siento que no, ya no, porque uno aprende de las cosas y uno no quiere volver al mismo sitio donde estuvo alguna vez, ¿no? Y es un sitio en el que uno se siente pues mal, uno se siente agobiado. Y la verdad, por eso yo siento que aprendí mucho a soltar a las personas y no necesito dar explicaciones o decirle a la gente el por qué me tengo que alejar, y simplemente hacerlo. Simplemente mirarme a mí, mirar lo que yo siento, mirar si esa relación me está haciendo bien y mirar si realmente lo que me da es suficiente para lo que yo también le doy y para lo que yo también necesito, por decirlo así, que es básicamente estar en paz mental con uno mismo. Y si uno no está en paz mental con uno mismo en una relación, sí se puede mejorar, se puede hablar, pero si ya lo intentas más de una vez y sigue siendo el mismo tema y el mismo entorno, uno no puede hacer nada ahí más que alejarse y tomar distancia. Y por eso siento que yo ya aprendí mucho y no me volvería a meter como en ese tipo de situaciones. Tal vez de pronto sí llegar a sentir lo mismo, pero ya sé cómo actuar, o sea, ya tengo como una idea de lo que puedo hacer, que básicamente es alejarse, o sea, mirar y alejarse, porque pues uno tampoco como que debe explicaciones a nadie ni nada si esa persona no te hace sentir bien. Siento que tiene mucha razón lo que dice Martín, pero digamos, una vez yo me acuerdo que tuve una conversación con mi psicóloga y yo le conté sobre esta dependencia, le dije que pues que me quería alejar, y me dijo, mira a ver si la relación puede llegar a tener una reversa, o sea, si pueden volver, si pueden llegar a otra vez no ser lo mismo, pero volver a tener un tipo de comunicación, porque lo que ella me decía, siento que tiene mucha razón, que uno se tiene que dar un respiro y uno tiene que dejar que pasen las cosas
para llegar a poder hablar y poder llegar a una resolución con la persona. De lo que han experimentado mis compañeros, creo que he experimentado algunos sentimientos, de pronto quizás mutuamente en amistad como en pareja, pero algo que yo sí tuve desde un principio muy claro es poner un límite a esas situaciones. Creo que por eso no he llegado al punto de decir he dependido de esta persona, pero obviamente sí me ha llegado a afectar mentalmente muchas cosas de los que mis compañeros decían, y creo que esto es algo que me gusta de mí, que sé poner un límite a mis sentimientos, pero yo soy una persona de poco expresarse, muy poco. A mí no me gusta expresar cómo me siento, que si pasó esto, comentárselo a la persona, porque yo lo veo algo innecesario, porque a veces las personas, creo que cuando uno les comenta las cosas, como que lo toman por alto, o hay gente que le toma importancia. Bueno, lo que dijo Ana es muy cierto, lo que le dijo la psicóloga de ella, de que no volver a tener el mismo vínculo, pero sí tú poder ver a la persona y que ya no pienses en que la amas, o no volver a lo mismo de antes, pero por lo menos tener una amistad, pues solo el saludo y ya. Porque me pasó que él volvió a mi vida, pero ya no sentía lo mismo de antes, o sea, ya no tenía la misma mentalidad ni el mismo sentimiento que tenía anteriormente. Entonces yo siento que por eso lo superé, porque logré verlo en persona, lo logré ver con otra persona, logré tenerlo cerca de mi vida, y aún así no sentir nada, o sea, simplemente hacer como si es una persona más. En fin, yo sentía como que ya siento que pasé la página, siento que por fin superé esa etapa de mi vida, porque pude avanzar, pude seguir adelante, pude entablar una conversación con él sin recordar las cosas que pasaron anteriormente, pero fue una charla buena y productiva, y siento que hicimos las cosas bien al momento de hablar y perdonarnos. Bueno, a lo que dice mi compañera Mariana, yo comparto lo de los límites, que sí, es muy importante los límites en una relación, pero no comparto la idea de que uno se tiene que alejar sin antes decir, porque si la persona no sabe lo que realmente está haciendo, porque pues a veces nosotros también como personas que hemos estado en las dos situaciones, uno entiende que a veces uno no se da cuenta de sus acciones, y a veces cuando se las dicen uno llega a cambiarlas, pero pues si uno no sabe y uno realmente no sabe que afecta a la persona, uno no puede cambiarlas. Pero si ya se habla si ya se habla con esa persona y se tiene conciencia, y la persona entiende y te da la razón para luego seguir cometiendo los mismos errores, ahí es importante los límites, porque esa persona no está respetando tus límites y no está aceptando lo que tú le quieres decir, y la manera en la que se está comportando, sabiendo que en primer lugar ya aceptó y vieron de las dos partes y vio que estaba mal. Obviamente ahí ya viene el caso de que no se están respetando límites, y para una relación es importante respetar los límites. Es verdad, lo de los límites es demasiado importante. Yo, como persona, como Ana María, soy una persona que no he podido saber. Bueno, ya creo que aprendí un poco, pero para mí me cuesta demasiado poner un límite, me cuesta demasiado salir de una relación amorosa o una relación amistosa, o hasta relaciones familiares. Me cuesta demasiado porque soy una persona que acepta muchas cosas, y eso, otra vez volviendo a mi psicóloga, ella me dijo como: pregúntate por qué pasa eso, por qué no sabes poner límites, por qué dejas que eso pase, por qué te da miedo el abandono, por qué te da miedo todo eso. Y me di cuenta con ella me di cuenta que eso venía mucho de una infancia que tal vez no tuve ese apoyo, ese acompañamiento, de una adolescencia que también la estoy pasando, y es una adolescencia que yo estuve muy sola, y eso me ayudó a darme cuenta de que todo lo que yo reflejo o reflejé en estas personas o en esta persona con la cual tuve apego, es que reflejaba mis traumas, por así decirlo, en esa persona, porque me daba mucho miedo. Como de chiquita no fui abandonada, sino tuve como esos vacíos emocionales. De ahorita más grande, lo reflejo mucho en las personas. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero por
Respecto a todo lo que han dicho mis compañeros, creo que la dependencia emocional también se puede llevar a más extremos, que gracias a Dios, ellos no los han experimentado, pero hay personas, y he conocido personas en mi vida que han llegado a los extremos como de querer, por esa dependencia de esa persona, acabar con su vida, no querer como volver a tener amistades, volver a tener un círculo amoroso, porque llegan al punto en que realmente ya no saben qué hacer, porque su último y único pensamiento que tienen en sí es decir, no puedo más, no puedo, no quiero dejar esto, no puedo vivir sin esto, ni nada de eso. Hablándolo de Mari, siento que lo viví, no lo viví en carne propia, sino lo vi de una persona bastante cercana, que es mi mamá. Mi mamá le tuvo una dependencia emocional a mi papá demasiado fuerte, y cuando mi papá decidió irse, mi papá decidió dejarla, ver a mi mamá caída en depresión, que no se podía ni parar de una cama, que no podía darle apoyo a su hija, porque no solo fue una despedida para ella, sino para mí, porque pues éramos una familia. Ver cómo ella no comía, no se paraba, no se bañaba, no hacía absolutamente nada, fue algo muy difícil y muy duro de ver. En lo que dijo Ana, yo estoy totalmente de acuerdo, porque a mí también me pasó con mi mamá, pero yo estaba muy chiquita cuando ella se separó de mi papá, y siento que eso también lo viví yo, porque yo viví en una etapa de que cuando yo estaba con él en el 2023, y para ese tiempo también yo estaba sufriendo la pérdida de mi hermano, entonces sentía que yo sentí que se me vino el mundo abajo. Yo sentí que en ese momento yo estaba como sola, no sabía con quién contar, porque mi mundo giraba alrededor de mi hermano, o sea, yo lo adoraba con toda mi alma, y también alrededor de él. Entonces sentir de que lo perdía, o sea, perdí a mi hermano y que nunca más lo iba a volver a ver, yo sentía que se me venía el mundo abajo, porque, o sea, no estaba bien con él, y también que mi hermano, o sea, no estaba como ya conmigo, y sentía que no tenía nadie en el mundo. Entonces yo sentía que era muy duro para mí, o sea, tenía también de que no tenía que hacerme la fuerte, porque ver a mis familiares mal por la pérdida de mi hermano era muy fuerte para mí, y pues también yo estaba lidiando con mis propios demonios, por decirlo así, pero simplemente no tenía la capacidad de irme del lado de él, porque mucho tiempo yo decía como que estoy sola, tengo que estar fuerte y no puedo irme del lado de él, porque, o sea, siento que sería otra persona muy importante que perdería en mi vida. Entonces, por eso es que yo también sentía mucho que no le ponía límites a él, porque estaba atravesando un duelo y era muy, pero muy fuerte, que yo no puedo, o sea, yo no podía estar sola ni siquiera un momento, y tener la idea de que lo tenía él en mi vida me hacía sentir como no tan vacía y no tan sola por la pérdida de mi hermano. Entonces era algo muy duro para mí en ese momento. A lo que dice mi compañera Salazar es muy cierto. A veces uno por el duelo hace pues cosas para no sentirse solo, y por eso pues empatizamos mucho con ella, porque pues es bastante fuerte perder a una persona, ¿no? También digamos en mi caso, ya escuchando pues las historias de mis compañeras y lo que han comentado, como digamos Ana María, que pasó pues el proceso de depresión de su mamá, Mariana, que conoció personas que a medida le hacían ver al punto que podían llegar las personas nada más por la aprobación de alguien más, y Salazar en cómo se ha sentido por la pérdida de su hermano y cómo eso influyó en ella dejarse, por decir así, sentir menos o estar solo con una persona para poder sentirse cómoda con ella misma. En mi caso, pues a mí me obligaron a alejarme, no me quería alejar, pese a tomar como pues decisiones malas estando muy joven, porque era muy inmaduro. Bueno, sigo siendo inmaduro mentalmente, pero pues ya aprendí eso, pero era muy inmaduro mentalmente en ese tipo de aspectos. Llegar a puntos de querer desinhibirme solo por esa persona porque no quería estar conmigo. Hablando, bueno, acá ya abriéndonos un poco más, siento que lo que dijo Martín del hecho de querer desinhibirme de la vida, de mis pensamientos, de mi propia cabeza,
me gustaba estar así porque no sobrepensaba, no estaba todo el tiempo en mi cabeza y esta persona me dijo y esta persona actuó y esta persona en ningún momento. Por eso me gustaba estar así. Prefería sentirme extremadamente feliz y era una felicidad demasiado momentánea a afrontar mis propias emociones y mis propios pensamientos. Recalcando el comentario que dije ahorita de que pues no sabía realmente si mis compañeros de pronto habían llegado a experimentar algún extremo sobre las dependencias que habían vivido ellos, ya pudieron escuchar que realmente cada uno tuvo una experiencia distinta sobre el ciclo de la dependencia emocional que vivieron ellos. Bueno, lo que dijo Ana María me representa mucho y también lo que dijo Martín, porque sentí que, o sea, era una manera como de salir de mi mundo, de apagar mi mente y de que no pensara más, porque estaba pasando por un momento muy traumático en mi vida, entonces sentía que necesitaba salirme de mi zona de confort, necesitaba despejar mi mundo porque, o sea, encima yo también tenía demasiados problemas encima, también tenía muchas responsabilidades que en ese momento no deberían ser mis responsabilidades, pero igual las tomé porque mi familia estaba pasando por un momento demasiado difícil, entonces por lo mismo busqué pues ese recurso y siento que me ayudó bastante, aunque no lo volvería a hacer porque es algo muy dañino, la verdad. Entonces siento que no lo volvería a hacer de ese modo porque aprendí de mis errores, la verdad. A lo que dice mi compañera Mariana es bastante cierto. Lo que uno cuando recae es, pues, por no decir groserías, algo muy feo, ¿no? Porque yo tenía como la autoestima por el piso gracias a esa persona y eso es un tema demasiado grande que pues ya he podido superar, o sea, ya he avanzado. Por eso pues en su tiempo me dolía hablar de esto, pero siento que ya no, porque es algo que ya superé y algo que en lo que no volvería a recaer. Y siento también que es importante dejar un mensaje para esas personas que normalmente uno sale de esa zona, uno sale por mérito propio. Y que lo que uno haga se lo tiene que atribuir a uno mismo, porque sí está el apoyo y las personas te ayudan, pero uno es lo suficientemente fuerte o capaz para poder salir de eso y ese es el logro que uno mismo se tiene que atribuir. De todo lo que han experimentado y sentido, vivido mis compañeros, es algo sorprendente, quizás para mí porque no lo he vivido. Y creo que me gusta pues poner los límites sobre la dependencia emocional. Creo que es algo bueno y sería algo bueno que todos lo supiéramos manejar, pero realmente hay muchas personas que pues en su vida eso es algo muy importante, ya que en sí normalmente suelen sentirse solos o que no tienen la compañía de alguien como para expresarse y cosas así, y que conozcan a alguien que realmente les puede sumar en su vida. Para ellos es su mundo y los comprendo. Realmente yo todo lo que he visto ha sido en personas, amistades principalmente, entonces creo que esto a mí me deja muchas enseñanzas y me gustaría saber qué fue lo que más los ayuda a salir de la dependencia y a los extremos que llegaron, o si aún los experimentan. Bueno, yo de mi situación salí porque las personas que me rodeaban ya se veían afectadas por mis comportamientos, porque pues yo hubo un punto que hasta tuve que ir a la clínica. En ese momento me di cuenta que mi hermana me dijo algo muy importante, que también una amiga de mi hermana, que es chistoso, pero pues me dijo que uno está como en un balde. Y si uno decide, pues no es un balde, es chistoso decir que en un balde, pero un vaso de agua. Uno está como en un balde y a uno lo pueden, o sea, uno tiene como un dedito afuera y se va hundiendo y se va hundiendo. Ya. En un balde donde ponen las anchetas. No. Bueno, no, pues o sea, aclarando mi idea. Uno está ahogándose y uno poco a poco se va sumergiendo, ¿no? Entonces siempre hay como esa persona que te da la mano y te saca de esa situación. En mi caso nunca fue así, no me ayudaron, pero sí entendí que uno a veces pues puede salir a flote por sí mismo. Bueno, como pues siguiendo mi idea, uno se está hundiendo, ¿no? Y poco a poco uno se va hundiendo y pues hay una persona que siempre te saca la mano. Sí,
hay muchos casos en los que las personas te ayudan a salir, pero por eso digo, uno mismo se atribuye a sí mismo el hecho de que uno puede salir adelante. Por ejemplo, yo, como dije anteriormente, yo me di cuenta que yo les estaba haciendo mucho daño a mi familia. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Oh. En conclusión, superar la dependencia emocional implica aprender a valorarse, fortalecer la independencia y construir vínculos basados en el respeto y el equilibrio, no en la necesidad o el miedo de estar solo. Una relación sana no limita, sino que permite crecer a ambas personas. Bueno, para darle cierre a esto, mi conclusión es que la dependencia emocional no es amor, es el miedo disfrazado de cariño, miedo a estar solo, a no ser suficiente, a perdernos en nosotros mismos. Y aunque puede sentirse intensa, incluso bonita, en el fondo nos va apagando porque pone nuestra paz en manos de otra persona. Bueno, ya para darle cierre a este episodio, mi conclusión es que la dependencia emocional nos hace creer que amar es necesitar, que sin esa persona nos falta algo, que solo no somos suficientes, pero en ese intento de no perder al otro, muchas veces terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. El amor de verdad no se construye desde el miedo, sino desde la libertad. No te exige dejar de ser quien eres, no te hace dudar de tu valor y mucho menos te mantiene en constante inseguridad. Al contrario, te permite crecer, respirar y sentirte en paz. Por eso, soltar la dependencia no es dejar de amar, es aprender a amar mejor. Es pasar de aferrarse a elegir, de necesitar a compartir, y en ese proceso te das cuenta de que hay algo muy poderoso, que cuando te tienes a ti ya no necesitas que alguien más te complete, solo que te acompañe. Ahora voy con mi conclusión. Bueno, desde mi experiencia entendí que la dependencia emocional no es amor, sino miedo a estar solo o a perder a alguien. Me di cuenta de que cuando dependes demasiado de una persona, dejas de pensar en ti mismo, en tus metas y en tu propio bienestar. Aprendí que es importante valorarme, poner límites y entender que mi felicidad no debe depender de otra persona, sino de mí. Superar la dependencia emocional no fue fácil para mí, pero me ayudó a crecer, a conocerme mejor y a fortalecer mi autoestima. Y esto lo único que me deja es dejarles un consejo, y es que aprendan a amarse primero a ustedes mismos antes que amar a alguien más. No tengan miedo de estar solos, porque la soledad también enseña. Si sienten que dependen demasiado de una persona, busquen apoyo. Hablen con alguien de confianza y recuerden que una relación sana es aquella donde ambos se acompañan, pero ninguno pierde su identidad. Su valor no depende de nadie más, depende de ustedes. Bueno, creo que la conclusión de mi parte es que el amor, en cualquier tipo de los sentidos, no se tendrá que sentir como una desesperación por prueba de algún tipo de afecto. Siento que nos tenemos que empezar a valorar, a amar y darnos cuenta que nuestra tranquilidad ni nuestra paz depende de otra persona, sino de absolutamente nosotros mismos. Este episodio fue construido bajo la dirección de los docentes Julio César Peralta y Gina Paola Camacho. El proceso de consulta y producción estuvo a cargo de los estudiantes Martín Gómez, Mariana Salazar, Mariana Vega y Ana María Bojacá. La música original es de Diego Peralta Chacón y el logo fue diseñado por Miguel Ángel Cuestas. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.